Uno de los eventos bíblicos que por naturaleza son más impactantes es aquella conversación que tendría el Señor Jesús con sus apóstoles, Mateo capítulo 16, y donde les hace un par de preguntas. En la primera de ellas le dice, ¿quiénes dicen los hombres que yo soy? Yo me imagino que en ese momento hay risas y dice, Señor, unos dicen que tú eres Juan el Bautista, que tú eres Elías o alguno de los profetas que se ha levantado. Pero la risa termina cuando el Señor dice, ¿y quién dicen vosotros que soy yo? Ante eso el Señor, me imagino unos segundos de pausa y de repente se levanta el apóstol Pedro y dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. El Señor le dirá más adelante, mira Pedro, eres muy bienaventurado porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y hasta ese momento podríamos decir que habría muchos aplausos porque este hombre confesó públicamente a Cristo dándole la gloria. Pero casi inmediatamente nos narra aquel texto que el Señor anuncia su muerte. Y al momento que el Señor anuncia su muerte, Pedro se toma una libertad y es aconsejarle al Señor que no piense eso para ti. Y dice, no pienses eso para ti, Señor, no quieras eso. Y en ese momento viene una de las reprensiones más grandes que se pueden hacer a un creyente, puesto que Pedro lo era. Le dice, apártate de mí, Satanás, porque no pones tu mirada en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. Wow. Es decir, que la muerte de Cristo, la importancia de la muerte de Cristo y la resurrección es tan vital dentro del Evangelio que si nosotros negamos cualquiera de estas dos, negamos a Dios y en consecuencia, con toda seguridad, podemos decir que el que confiese aquello no es creyente. No es creyente. Con la resurrección ocurre algo que se llama complejidad irreductible junto como con otras doctrinas. Es decir, la vida, la muerte y la resurrección de Cristo no pueden ser separadas o negadas, alguna de ellas, porque si se niega alguna de ellas, se niega todo el Evangelio. Siguiendo con nuestro estudio de Primera a los Corintios, hoy nos vamos a ocupar de el capítulo 15 en sus primeros 11 versículos. Primera a los Corintios, capítulo 15. Dice, voy a leer en Reina Valera, dice de la siguiente manera: además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como un abortivo, me apareció a mí. Porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Porque o sea yo, o sean ellos, así predicamos y así habéis creído. Este texto que acabamos de leer es la introducción de todo el capítulo 15, que creo que son 58 versículos, en donde el apóstol Pablo nos presenta la doctrina de la resurrección. Ahora bien, la resurrección tenemos que enfocarla dentro de la historia de la redención
como un tema que es tanto histórico como teológico. Es histórico porque todo lo que se registra allí es total y absolutamente cierto. Y es teológico porque la interpretación de esta resurrección tiene unas implicaciones eternas para nuestra propia vida. En el texto que acabo de leer, me tomé la libertad de dividirlo naturalmente, a tono con los que muchos comentaristas ven, en tres partes básicas. Desde el versículo 1 hasta el versículo 4, vamos a ver la parte que le da título a nuestro sermón de hoy, es decir, el lugar de la resurrección en el Evangelio. Pero seguidamente vamos a ver la evidencia testimonial que ofrece el apóstol Pablo relacionada con la resurrección para terminar hablando de cómo la resurrección es la base sobre la cual descansa la gracia redentora para nosotros. Son tres puntos muy sencillos que vamos a ver en nuestro sermón dominical y voy a iniciar por el que le dije. Vamos en los primeros 4 versículos. Vamos a ir parte por parte en ese primer encabezado, el lugar de la resurrección en el Evangelio. El apóstol Pablo inicia diciendo o hablando del Evangelio, pero el Evangelio en relación con la resurrección. En teología aquí estaríamos hablando o abordando lo que se llama la primera parte del estado de exaltación, sobre todo en lo que es la teología reformada. Es decir, se divide en 4 partes. La resurrección de Cristo va a ser la primera, pero la ascensión de Cristo va a ser la segunda, y posteriormente la entronación o glorificación de Cristo va a ser la tercera parte, y la cuarta tiene que ver con el regreso triunfal de Cristo. 4 elementos en el estado de exaltación. Solo nos vamos a ocupar de la resurrección. Pero no podemos ocuparnos de la resurrección y primera parte del estado de exaltación si no pensamos en términos de muerte también. Porque para que exista resurrección tiene que haber muerte. No podemos reducir esta realidad. Dice el apóstol: declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis. ¿Qué es el evangelio? Pues el evangelio no es simplemente decir son las buenas nuevas. La ampliación dirá son las buenas nuevas de salvación en Cristo Jesús. Sí, pero para entender el Evangelio nos toca entender cuál es la obra de Cristo. ¿Qué es lo que Cristo hizo por su pueblo, por los suyos, por su iglesia, por aquellos que murió y resucitó? De eso se trata el Evangelio. Para dar una buena noticia, es evidente que hay que dar una mala noticia, y es que sin Cristo todo el mundo está perdido. Sin creer en Cristo no hay salvación, las buenas obras no sirven, lo que hagamos no sirve, pero el Evangelio, la palabra de Dios, apunta siempre a hablar de la redención en la persona de Cristo. El Evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, ¿quiénes? Los corintios, y por extensión todos y cada uno de nosotros en todas las eras que hemos recibido la palabra para la gloria de Dios. Entonces les dice: el cual recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos si no creísteis en vano. Es decir, el evangelio no solamente debe ser anunciado, sino que tiene que ser creído. Y creer no significa certificar que esa información es cierta y veraz, sino abrazar con todo el corazón y con toda el alma, por el poder del Espíritu Santo, aquella noticia que nos está siendo transmitida. Abrazamos la fe en Cristo, abrazamos el Evangelio de Cristo, y por eso somos salvos. ¿Por qué? Por Cristo, por su obra. Ahora bien, toda la historia del Evangelio, a diferencia de cualquier religión del mundo, la historia del Evangelio se basa en hechos verdaderos, en hechos reales. Ahora, hay religiones que pueden tener hechos reales. De hecho, el Islam tiene algunos hechos reales, ¿verdad? Pero el Islam trágicamente finaliza en la muerte del profeta Mahoma, y después de allí se acabó la historia para él. No tienen
un rey, un sacerdote, no tienen un profeta que se levantó con poder de entre los muertos venciéndolo. De hecho, como dice Jas McDowell, el gran apologeta evidencialista, hay mucha gente visitando la tumba de Mahoma, por lo menos una vez al año, peregrinando hasta aquel lugar. Y allí está, ¿verdad? Y ninguna otra religión nos presenta una tumba vacía, no en virtud de que se perdió, que no se acuerdan dónde está el cadáver, sino una tumba vacía en virtud de que aquel resucitó de entre los muertos. Ninguna, solo el cristianismo. Aquí nos distinguimos totalmente de las demás, porque estamos hablando de un hecho que trasciende cualquier expectativa que el hombre pudiera tener. Entonces, ¿qué es lo que primero recibe Pablo? Que Cristo murió por nuestro pecado. Miren la importancia del Evangelio. ¿Qué implicaciones tiene esta declaración? Que Cristo murió por nuestro pecado. Varias veces hemos hecho mención de que gran parte de la obra de Cristo, la parte más importante, no puede ser imitada. Es decir, nosotros no podemos morir por los demás y no podemos expiar los pecados de los demás. No podemos ir a la tumba y resucitar. No podemos imitar a Cristo en eso. Casi siempre la imitación de Cristo tiene como ese tufillo de moralidad o de conductismo que no aporta nada a la verdadera fe. Pero lo que está declarando el texto, que Cristo murió por nuestros pecados, puede definirse de mejor manera como la expiación. ¿Y a qué nos referimos con la expiación? Pues bien, la expiación tiene un elemento que es la sustitución, el justo por los injustos. Todo el Antiguo Testamento, principalmente los libros de Éxodo y el libro de Levítico, nos presentan un decorado, nos presentan una instrucción sobre qué importancia tenían los sacrificios de animales dentro de la fe judía. Un animal, por lo general un macho, principalmente el día de la expiación, el Yom Kippur, era preparado y presentado por el sumo sacerdote en el lugar santísimo del tabernáculo una vez al año, y era el cordero que se presentaba en lugar del pueblo, sustitución. La muerte de Cristo es esencialmente una sustitución. Nosotros como hombres, como mujeres que hemos sido llamados por Dios, que desde antes de la fundación del mundo hemos sido escogidos por Dios, necesitábamos que efectiva y verdaderamente hubiese un sacrificio perfecto por el pecado. Pero resulta que en la carta a los Hebreos nos dicen que la sangre de los toros y de los machos cabríos no pueden quitar el pecado. Entonces, ¿qué se necesitaba? Pues se necesitaba una víctima perfecta, porque la demanda de Dios por nuestra justificación era una víctima perfecta, y la única víctima perfecta era el Hijo de Dios, Jesucristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, como fue descrito por Juan el Bautista cuando a lo lejos vio el Señor y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y allí, en ese momento, Cristo es presentado como esto, la víctima perfecta por el pecado, el sustituto, o en palabras técnicas, el vicario. Es decir, el justo por los injustos. En esto vemos el amor de Dios, en que el justo, el santo, el puro, muere en lugar de nosotros. ¿Qué somos? Los pecadores, los que necesitamos redención. Vaya, creo que el Evangelio en esta parte es una buena noticia, pero es una noticia que humilla todo nuestro orgullo y lo quebranta, porque nos está diciendo la palabra de Dios que honestamente sin Cristo no valemos nada. Entiendo que hoy en día se proclame mucho del valor. Tú eres capaz, tú puedes, sí, tal vez puedas hacer cosas del mundo, pero con relación a Dios estás perdido y eres un pobre miserable que necesita de Cristo, y todos necesitamos de Cristo. Y es lo único
que necesitamos, es lo que más necesitamos en este tiempo. El Cristo que murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, el Mesías esperado. Pero eso no es solo, esa parte no es suficiente, porque también nos dice que fue sepultado. Y seguimos hablando de estado de humillación. El estado de humillación también tiene sus partes teológicamente hablando. Cristo se encarna, camina en medio nuestro, Cristo sufre o padece, recuerdan las palabras del Señor, generación perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? Le dijo a sus apóstoles, a sus discípulos. Sufrimiento, sí, desde el mismo momento en que puso el pie en la tierra, sufrimiento del Mesías. Ahora, muerte. Cuán grande humillación ser sepultado. No, fue sepultado con los ricos en la tumba de un tal José de Arimatea, un hombre distinguido que llegó a creer, según la Escritura, y que prestó amorosamente su tumba para que allí fuera puesto nuestro Señor Jesucristo. ¡Qué humillación! El que no conoció pecado es puesto juntamente con otros muertos que justamente merecen la muerte, pero aquel que no merece la muerte, aunque sea en la tumba de un rico, ha sido puesto allí. ¡Cuán grande humillación! Seguramente hasta ese momento, hasta cuando es puesto allí en la tumba, las tinieblas y las fuerzas del mal frotaban sus manos, diciendo, lo tenemos, es nuestro. Pero por si acaso, dennos una guardia. Y ya se había ordenado una guardia. Recuerden que ahí la narración no es lineal, sino temática. Guardias probablemente entre 4 y 6 hombres que vigilaban la tumba, entre 4 y 6 horas hacían el cambio de guardia. Guardias que no eran cobardes, sino hombres de guerra, acostumbrados a la batalla, hombres valientes estos soldados romanos. Pero ¿qué ocurrió en la madrugada del primer día de la semana? En esa madrugada del primer día de la semana vino un terremoto enorme sobre aquel lugar concentrado y aquella piedra, la roca de más o menos 2 toneladas, 30 centímetros de ancho, es rodada. Y el Rey de Gloria se levanta con poder de entre los muertos. Los ángeles le adoran, se levanta el Rey. La muerte no puede retener a aquel que no tiene pecado. La muerte no tiene poder legal. Él se levanta con su poder, el Padre lo levanta con su poder, el Espíritu Santo de Dios levanta con su poder y el Cristo de la gloria aparece. Fue resucitado conforme a las Escrituras. Vemos el despliegue más grande del poder de Dios que hasta ahora hemos visto. ¿Y por qué es importante esto? Interpretemos teológicamente este hecho. Porque si Cristo no hubiera resucitado entre los muertos, y lo va a decir más adelante Pablo, nosotros hoy, los que hemos sido comprados y perdonados, aún permaneceríamos en nuestros delitos y pecados. Esta es la forma como el Padre dice, acepto el sacrificio perfecto del Hijo, acepto la sangre, acepto el pago por los pecados de ustedes. Y aquí es donde nosotros nos gozamos grandemente por lo que Cristo ha hecho. Ahora bien, digamos que hasta aquí es una presentación del Evangelio de manera básica, de manera sencilla, lo que hemos escuchado desde la escuela dominical, lo sencillo, ¿verdad? Pero ahora viene el apóstol Pablo y va a empezar a dar evidencia, pero no va a ser evidencia de la que ya ha dado Mateo capítulo 28, no es la evidencia del testimonio que dieron los guardias, no es ese testimonio, sino el testimonio que dan apóstoles y creyentes. Es una evidencia testimonial muy poderosa y a partir del versículo 5 empieza diciendo, y apareció a Cefas y después a los 12. ¿Por qué razón Cefas? Si nosotros leemos los 4 evangelios, en el relato de Mateo 28, en el relato de Marcos 16, en el relato de Lucas capítulo 24 y en la primera parte de Juan capítulo 20, nos vamos a encontrar todos que las mujeres fueron las primeras que llegaron.
llegaron a la tumba, María Magdalena, y digamos que en esa parte hay una unidad de relatos. Recuerden, hay 4 relatos porque cada quien escribe en el orden que llegó. Pero ¿por qué razón no aparece María Magdalena acá? Pablo no trata de ser exhaustivo en la escritura, ni tampoco, por favor, lo acuse de machista, porque recuerde que el apóstol Pablo está detrás de la escritura del Evangelio según San Lucas. Y él también va a decir lo que Lucas dice. No, no, lastimosamente en nuestro tiempo feminista de cuarta ola, donde todo lo que huela masculino es malo, hasta los perfumes quieren quebrarlos, no está bien. Entonces, lo que hace el apóstol Pablo es presentar una evidencia solamente con algunos, que él sabe que el testimonio puede ser corroborado de manera inmediata allí. Primero habla de Cefas, es decir, Pedro. Qué interesante que ponga de primero a Pedro. Muy interesante, porque por todo lo que había pasado con Pedro. Hay una conversación entre Pedro y el Señor en el capítulo 21 del Evangelio según San Juan, en donde Pedro es plenamente restaurado. Recordemos, Pedro había negado al Señor, lo había negado bajo juramento, 3 veces lo había negado. Pero ahora el Señor toma a Pedro en ese capítulo 21 del Evangelio de Juan y de una manera maravillosa empieza a hablar con él y lo restaura no solo en el perdón, sino que restaura su ministerio apostólico para que pueda servir para la gloria de Dios. Eso es maravilloso, Pedro. Pero recuerden también que en esta primera carta a los Corintios, en el capítulo 1, había facciones y algunas de las fracciones se identificaban con Pedro. Decía, yo soy de Pedro, otros decían, yo soy de Apolo, yo soy de Pablo y yo soy de Cristo. Entonces les está hablando diciendo, sí, Pedro lo vio. Pedro es testigo de la resurrección de Cristo, pero luego dice, y luego se apareció a los 12. Y esto va a ser muy importante a los 12. ¿Cómo así? Seguramente el 12 no era un número preciso porque Judas había ahorcado. Judas no era parte de los 12. Judas había sido el traicionero. Y seguramente en esta primera aparición no estaba el escéptico por excelencia, es decir, Tomás. Entonces se aparece y hay varios relatos de que se aparece a los 12, aunque en el Evangelio según San Juan, cuando están en el mar, habla de 7 discípulos que estaban ahí. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez. Esta es la única parte en la Biblia donde se habla de que el Señor apareció a 500 hermanos a la vez. Ahora, ¿por qué Pablo lo habrá mencionado? Tal vez para borrar cualquier idea de histeria colectiva o de subjetividad, sino que aquellos hombres podían corroborar lo que Pablo estaba diciendo, que Cristo había aparecido. ¿Por qué? Porque muchos de ellos, dice Pablo, viven aún. Otros han partido con el Señor, han dormido, pero muchos de ellos viven aún. Es decir, si Pablo estaba mintiendo en esta carta escrita probablemente en el 55, 54 después de Cristo, nosotros vemos que el que tuviera dudas podía buscar a los testigos presenciales de la resurrección de Cristo. Se apareció a más de 500 a la vez, pero después apareció a Jacobo. ¿Cuál Jacobo? Había muerto ya el hermano menor de Juan. Entonces, el único Jacobo posible aquí es el medio hermano de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, hay algo maravilloso en todo esto. Si nosotros leemos Marcos capítulo 3, nos vamos a encontrar con que la familia del Señor Jesucristo pensaba que estaba loco. No habían creído en él, pero después de la resurrección creyeron en él. El Señor se apareció a su medio hermano. Ahora, yo trato de imaginarme aquella escena porque el apóstol Pablo lo describe como interactuando solo con su hermano, con su medio hermano. Cuando apareció el Señor Jesús delante de Jacobo, no creo que Jacobo lo haya tratado como hermanito lindo,
sino que en ese momento cayó postrado delante del Señor, reconociendo que es Dios, reconociendo que es Señor y Salvador, reconociendo que el resucitado es su Redentor. ¿Y por qué decimos eso? Por la forma como Jacobo escribe su carta. No se presenta como hermano del Señor, sino simplemente como dulos, esclavo del Señor, como siervo del Señor que está allí para servirle, que está ahí para hacer su voluntad. Se le apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles. Ahora sí están todos reunidos. Seguramente Tomás está allí y como hace el relato, creo que es el Evangelio de Juan, se presenta, hay aquella discusión con Tomás. Tomás dice, miren, yo no creo en eso que ustedes me están diciendo, ni siquiera porque ustedes testifiquen. Yo creeré en el momento en que yo meta mi dedo en su llaga y mi mano en el costado. Ese va a ser el momento en donde yo crea. De resto, no cuenten conmigo. Pero estando Tomás con ellos, recuerden, ellos estaban aún asustados, están tristes, están alejados de Dios en ese momento. Solo se mantienen porque Dios soberanamente los preserva a pesar de su miedo. Y en ese momento aparece nuevamente el Señor Jesús y busca al que había sido escéptico o incrédulo. Tomás, cuando lo ve, mete tu mano, mete tu dedo en mi llaga, mete tu mano en mi costado. Y aquel hombre dice, Señor mío y Dios mío. Ah, Tomás, porque viste, creíste. Más bienaventurados son aquellos que no vieron y creyeron. Wow, pero aquí hay una lección maravillosa. Están reunidos los 12, están siendo preservados soberanamente por Dios, están siendo guardados y ahora son animados y bendecidos por la resurrección de Cristo. Y hasta ahí aparece a todos los apóstoles, pero ahora el apóstol Pablo dice, y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. Esto no es falsa modestia. Este hombre realmente está convencido de la obra que Dios está haciendo en su vida, en su alma, que ha hecho en su alma. Y se considera inferior a todos ellos, diciendo al último, y esta la evidencia que está presentando es gloriosa, porque ha ido en orden Pedro, los apóstoles, 500, Jacobo, nuevamente los 12 y el último a mí. Aquí estamos todos los testigos, dice Pablo, presenciales de la resurrección de Cristo. Ah, pero Pablo no lo vio como los otros apóstoles. Sí, se le apareció en el camino a Damasco, Hechos capítulo 9. Escuchó la voz, pero vio al Señor, lo vio. Los demás escucharon la voz solamente, pero Pablo vio al Señor Jesucristo. Y luego tendría también manifestaciones del Señor. Ahora, ¿por qué no puede pasar eso? Porque el canon está totalmente cerrado. Y el último de los apóstoles escogidos fue Pablo. No quedan más apóstoles. Si alguno más pretende ser apóstol es un mentiroso, porque las condiciones para el apostolado están claros en Hechos capítulo 1, en la bendita y santa palabra de Dios. Ahora bien, hasta aquí hemos hablado de la evidencia, ¿cierto? Pero ahora, a partir del versículo 9, vamos a ver esta gloriosa resurrección, como es la base de la gracia para nuestra vida, la resurrección de Cristo. A partir del versículo 9, Pablo empieza a dar un relato de lo que él había sido antes de haber sido llamado por Dios. Dice, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles. Él se incluye entre los 12. Nótese que el versículo 7 cierra con los apóstoles, pero ya en el 8 y el 9, Pablo sigue en la misma línea interpretativa. Los apóstoles, yo hago parte de los apóstoles, dice Pablo, porque también vi al Señor, pero a diferencia de los otros, yo soy el más pequeño de los apóstoles y no tengo la dignidad de ser llamado apóstol. No tengo esa dignidad. Él todavía en su mente, o como dice Hendricks, hay una mancha en su mente, en su alma, que él no ha podido
borrar el dolor por lo que había hecho. ¿Qué había hecho Pablo? Había sido un perseguidor de la iglesia. Había atacado a la iglesia. Según el mismo relato de él, había consentido en la muerte de varios y en que muchos fueran apresados y echados en la cárcel. Eso es lo que estaba ocurriendo, lo que estaba pasando por la mente de Pablo. Pero ¿sabe qué? Pablo no se queda en la autoconmiseración, pero tampoco hay algo así como un autoperdón, el perdónate a ti mismo que nunca está en la escritura. No, este hombre sabe que la autoconmiseración no sirve, sino que paraliza y que algo así como el autoperdón creo que es un término más moderno, el perdónate a ti mismo y toda esa basura que hemos visto hoy. No, él entiende que el elemento glorioso para el perdón no es otro sino la gracia bendita del Dios Todopoderoso. Estamos hablando de, nosotros aún no entendemos la gracia, la hemos definido como el don no merecido de Dios. Se han tratado de poner ejemplos como uno hermoso que pone Palmer en su libro Doctrinas Claves, cuando dice que es como si un ladrón entrara a su casa, golpeara a sus familiares más amados, se robara todo, también lo golpeara a usted, luego sale y al ser capturado la persona no levanta el cargo, sino que lo restaura, lo ayuda y le da comida. Eso es gracia. Eso tampoco es gracia. Eso tampoco es gracia porque ese ejemplo es un ejemplo bueno, pero que no alcanza a cubrir el nivel de afrenta que usted y yo hemos cometido contra el Dios Todopoderoso. El nivel de maldad nuestro contra el Dios Todopoderoso, no tenemos idea de cuán grande es nuestra afrenta, de nuestro pecado. Dios es santo, 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 no puede ver el pecado, no tolera la maldad. No. Lo hemos afrentado y por haber afrentado a una persona eterna, lo que merecemos es el castigo eterno de Dios, la justa y eterna ira de Dios cayendo sobre nosotros todos los días de nuestra vida. Eso lo entendía Pablo más aún habiendo perseguido a la iglesia. Y si tú persigues a la iglesia, persigues a Cristo. Cristo le dijo a Pablo, 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 ¿por qué me persigues? Persigues al cuerpo, persigues la cabeza. Ahora, Pablo lo entendía completamente. Y es en ese momento cuando dice, pero por la gracia de Dios, por la gracia de Dios, por la gracia, ¿por qué? Porque a Dios le plugo, a Dios le ha placido darle el perdón. A Dios le ha placido no solo darle el perdón, a Dios le ha placido darle a Cristo a Pablo. Eso es gracia. ¿Qué es la gracia sino tener a Cristo en nosotros? Eso es gracia. Que nosotros siendo merecedores del fuego eterno, el Dios Todopoderoso nos haya regalado a su Hijo. Lo mejor de Dios, el Hijo, es dado a nosotros, pecadores. No hay un regalo superior. Si los apóstoles de la prosperidad hoy me dicen, puedes tener esto, mira, te doy un apartamento en Manhattan, una cuenta en Suiza enorme de muchos millones, un Bugatti, un jet privado para que vueles donde quieras. ¿Sabes qué? Sin Cristo eso es basura. No sirve, no vale, no tiene valor para nuestra vida. Porque lo más grande que nosotros podemos tener es lo más grande que Dios nos ha dado. Y Dios, escuche bien, Dios no tiene nada más grande que su Hijo. Y nos los ha dado a nosotros. Pablo lo entendió. Dijo, por la gracia de Dios soy lo que soy. ¿Qué? ¿Un apóstol? Sí, primero un hombre perdonado, un hombre rescatado, un apóstol. Y él entendiendo esto, actúa en agradecimiento para Dios. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos,
pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. 3 veces menciona la gracia en un solo versículo. 3 veces. La gracia que transforma, por la gracia soy lo que soy. No, no ha sido en vano para mí. Por la gracia de Dios soy lo que soy. Y su gracia no ha sido en vano. Es una gracia que opera, no que te duerme. Una gracia que te lleva a la acción, a que el ministerio, a lo que tú sirves, lo hagas con eficiencia para la gloria de Dios. Ahora, no es que el trabajo de Pablo haya sido más que todos los demás apóstoles juntos, no, sino que individualmente es mayor que el trabajo de cualquiera de ellos, y el libro de los Hechos lo muestra claramente. Pero también la gracia es la que faculta, la que da los dones a los hombres para que nosotros podamos actuar. Si cada uno de nosotros tiene dones para ponerlos al servicio de Dios, es solo por gracia. Los dones para poder hablar, expresarse, las capacidades intelectuales son dones. Ahora, si tú eres creyente, seguramente Dios te ha dado dones, pero tienes que ver, escarbar, preguntar a Dios en qué puedes servir y que Dios nos ayude para poder servirle con excelencia para su propia gloria. Y finaliza diciendo, porque o sea yo o sean ellos, así predicamos y así habéis creído. Pablo no estaba en competencia con Pedro, ni con Mateo, ni estaba en competencia con el Judas sobreviviente, ni con ninguno de ellos. Pablo estaba colaborando, porque el ministerio del Señor, la obra del Señor, se hace en colaboración unos con otros, sean ellos o sea yo, no importa. Sigamos trabajando para la gloria de Dios. En nuestro sermón dominical de hoy vimos 3 aspectos relacionados con el lugar de la resurrección en el Evangelio. El primero, hablamos justamente de lo que da el título a nuestro sermón, el lugar de la resurrección en el Evangelio, pero luego vimos las evidencias testimoniales de la resurrección, versículos 5 al 8, y finalizamos hablando con la base de la gracia, siendo la resurrección esta base, versículos del 9 al 11. Quiero cerrar con un par de aplicaciones finales. En primer lugar, para los no creyentes. Amigo, si tú no has creído aún, quiero decirte que el único que se levantó con poder de entre los muertos es Cristo, el Hijo de Dios, y es el único que puede darte vida. Cristo no murió para que tú realices tus sueños. Cristo murió para perdonar los pecados, para ponerte en una nueva relación con Dios, y más de eso no es riqueza. Venid a los pies de Cristo, corre a los pies de Cristo y suplícale que por favor te salve. Segundo lugar, quiero aplicar para los creyentes, amados en el Señor. Hemos sido rescatados de nuestra vana manera de vivir por Cristo. No por un Cristo que es una representación artística, sino por el Cristo de la gloria, quien está sentado en el trono después de haber resucitado, en el trono celestial, en el centro del universo. Él desde allí reina y desde allí se ocupa por su espíritu de cada uno de nosotros como hijos. No tenemos motivos más grandes para tener gozo sino esta realidad. Soli Deo Gloria.